Hola, ¿cómo les va? Me voy a presentar, mi nombre es Susana Pilnik, yo soy médica ginecóloga, especialista en endocrinología ginecológica reproductiva, trabajo en la sección de endocrinología ginecológica del Hospital Italiano de Buenos Aires y les voy a hablar del síndrome de ovario poliquístico en las diferentes etapas de la vida. Agradezco la invitación al comité organizador de este congreso, fundamentalmente al doctor Orlando Forestieri. Tengo el gusto de compartir este simposio con dos prestigiosas colegas y que además son amigas, como son la doctora Gladys Fernández y la doctora Margot Acuña de San Martín. Sin más preámbulos, vamos a ir directamente a ver la clase. Denme un segundito que voy a compartir pantalla, así podemos iniciar la misma. Para poder hablar de la síndrome de ovario poliquístico en las diferentes etapas de la vida, nosotros vamos a transitar en la agenda siguiente. Vamos a hablar de las clínicas y las comorbilidades en la adolescencia, en la mujer adulta, durante el embarazo, en la transición y en la menopausia propiamente dicha. Repasemos un poquito y sabemos que el síndrome de ovario poliquístico abarca a todo el ciclo vital de la mujer. Fíjense, intraútero, adrenarca, adolescencia, la adultez y durante el embarazo. Acá en círculos se muestran los diferentes factores genéticos, epigenéticos, ambientales, que van a tener impacto en diferentes individuos. Por supuesto que no todos los factores van a afectar a todos los individuos, pero es importante que estas interacciones neuroendocrinas, hormonales, metabólicas, genéticas y ambientales cierran un círculo vicioso que se perpetúa a sí mismo y es de alguna manera lo que explica la disfunción neuroendocrina, metabólica y ovárica a lo largo de toda la vida. Sabemos que hay diferentes criterios diagnósticos, tenemos el criterio de Rotterdam, el de la NIH, el de la Sociedad de Excesos de Andrógenos, pero básicamente todos nos están hablando que para hacer el diagnóstico tenemos que tener la presencia de hiperandrogenismo clínico o bioquímico, de anovulación, que debemos excluir otras patologías y depende del criterio que utilicemos, la morfología ovárica por medio de la ecografía. ¿Por qué estoy marcando tanto los criterios diagnósticos? Porque nosotros vamos a hablar en primer lugar de la adolescente. ¿Y qué es lo que nos pasa con la adolescente? Que muchos de estos signos y tanto físicos como clínicos, como de laboratorio, perdón, se observan en la situación normal de la pubertad. Nosotros nos vamos a encontrar que las adolescentes presentan irregularidades menstruales, que muchas de ellas tienen acné o tienen un exceso de hirsutismo, y que también, si hacemos una ecografía, podemos encontrarnos un ovario multifolicular. Entonces, realmente el utilizar estos criterios diagnósticos en las pacientes adolescentes muchas veces es bastante conflictivo porque se confunde lo que es una transición normal de la pubertad hacia la edad adulta con las características típicas del síndrome de ovario poliquístico. Entonces vamos a ver paso a paso. Dentro de los criterios diagnósticos dijimos que una de las primeras y fundamentales necesidades para poder rotular a una paciente de síndrome de ovario poliquístico es que tenga oligo o anovulación. Pero sabemos que aproximadamente el 95% de las pacientes van a regularizar sus ciclos menstruales alrededor de los 2 años o 3 post-menarca, pero que la verdadera madurez del eje hipotálamo hipófiso-gonadal va a ocurrir cercano a los 5 años post-menarca. Entonces, como ponemos acá, la mayoría de las adolescentes establecen sus ciclos menstruales regulares dentro de los 2 años. Pero vamos a tener en cuenta que aquellas que presentan oligomenorrea persistentes, es decir, mayores de 45 días luego de 2 años o más de menarca, se ha observado que aproximadamente el 60% de ellas que empezaron de esta manera siguieron siendo oligomenorreicas y que cumplieron luego los criterios de SOP.
Entonces en esas pacientes las vamos a observar un poquito más. En aquella amenorrea secundaria con ciclos mayores de 90 días, que es poco frecuente, independientemente de la edad ginecológica, las vamos a estudiar. Y lo que es mucho menos frecuente en amenorreas primarias, es decir, paciente de 15 años con 2 o 3 años de telarca, que es bastante poco común, justifica la evaluación y que pensemos o consideremos el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. ¿Y qué ocurre con los criterios diagnósticos de hiperandrogenismo clínico? Sabemos que en la mujer adulta, entre el 65 al 75% de las pacientes con SOP presentan un hirsutismo que lo vamos a valorar por el score de Ferryman y Galloway, que modificado su valor mayor a 6 ya nos habla de hirsutismo. Pero en la paciente adolescente nos encontramos que no hay un consenso sobre estos criterios clínicos para definir excesos de andrógeno. Que el hirsutismo leve, aislado, no debe ser considerado como una evidencia clínica de hiperandrogenismo, porque probablemente en los primeros años nos estamos encontrando con el desarrollo normal del crecimiento del vello. A diferencia de aquel hirsutismo moderado o grave, que sí constituye una evidencia clínica de hiperandrogenismo. Lo mismo que el acné persistente, moderado, severo o inflamatorio, que presenta una mala respuesta a los tratamientos habituales, en esa paciente deberíamos sospechar la presencia de hiperandrogenismo y evaluarla. ¿Y qué ocurre con el hiperandrogenismo clínico? Ustedes saben que en la adolescencia la testosterona comienza a aumentar durante la pubertad en forma gradual hasta alcanzar los valores de la mujer adulta. Por lo tanto, la testosterona aumenta en esta etapa y aumenta aún más cuando tengo ciclos anovulatorios, que son muy frecuentes en las pacientes postmenárquicas. Sin embargo, lo que sí tenemos que un gran signo de pregunta, si los aumentos de testosterona en estas pacientes van a predecir que lo tengan aumentados en la vida adulta. Realmente es muy difícil poderlo predecir, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es, si me encuentro con una testosterona con valores superiores al de la mujer adulta, en esa paciente la tengo que observar. Pero no debo considerar ni rotular como hiperandrogenismo y menos como un SOP cuando encuentro un valor único de testosterona elevada en pacientes adolescentes. Valor único no me da la autoridad de ponerle el rótulo de hiperandrogenismo. Dentro de lo que es el laboratorio, tenemos que tener en cuenta que si bien las pacientes SOP y sobre todo las adolescentes presentan insulinoresistencia, hiperinsulinemia y asocian obesidad, que esto es común en estas pacientes, en ninguna de las guías, salvo en una, ni en las guías ni en las recomendaciones, se sugiere incluir en el laboratorio para medir insulinoresistencia o hiperinsulinemia dentro del conjunto del diagnóstico. Seguimos adelante y entonces vamos a ver qué hacemos con las adolescentes con la morfología ovárica. Ustedes saben que la morfología del ovario poliquístico ocurre aproximadamente en el 30% de las adolescentes sanas, por lo tanto, no me predice SOP, que me voy a encontrar muchas veces con ovarios multifoliculares y es normal en esta etapa de la paciente, en esta etapa del desarrollo, y que si tengo que utilizar encima una ecografía abdominal, esta es mucho menos sensible que una transvaginal, por lo tanto no voy a utilizar el conteo folicular bajo ninguna circunstancia y sí puedo llegar a considerar el volumen ovárico, pero que realmente no es un dato que aporte ni que sea sugerido para diagnóstico en una paciente adolescente. Ojo con las palabras que utilizamos con la paciente adolescente, no rotular de síndrome de ovario poliquístico. Sabemos que lamentablemente las pacientes tienen un gran acceso a la información y ponerle un rótulo a un adolescente de síndrome de ovario poliquístico significa marcar una gran angustia en pensar en su fertilidad, pensar en el futuro y realmente tenemos que ser
ser muy cautos antes de emitir un diagnóstico. Por eso, dentro de las recomendaciones para el diagnóstico de la paciente adolescente son que la irregularidad menstrual y el hiperandrogenismo suelen ser bastante frecuentes y nos pueden confundir lo que es un desarrollo puberal normal con la presencia del SOP, que la ecografía no es recomendable para ellas y que si estamos ante un diagnóstico de SOP en esta etapa, la recomendación es que deberíamos decir que es una paciente que está en riesgo de síndrome de ovario poliquístico y no rotularla en forma definitiva, porque el manejo de estas pacientes debe ser con muchísima cautela. Lo que sí es muy importante es aprovechar la oportunidad de dar todas las recomendaciones vinculadas a lo que es estilo de vida saludable, descenso de peso, actividad física, etc. Entonces, tengamos mucho cuidado, seamos muy cautos cuando hacemos el diagnóstico en estas pacientes, porque sabemos que un diagnóstico oportuno nos permite hacer las intervenciones efectivas, pero un sobrediagnóstico potencia intervenciones innecesarias y esto es muy importante y vuelvo a insistir, no le pongamos el rótulo a un adolescente. Eso no significa que no podamos hacer un tratamiento adecuado, ya sea al acné, a la irregularidad menstrual, al hiperandrogenismo. O sea, esto podemos hacer tratamientos, pero no necesariamente tenemos que poner el rótulo de paciente de síndrome de ovario poliquístico. Pasamos ahora a qué ocurre en la mujer adulta. Ustedes saben que aproximadamente entre el 70 y el 80% de estas mujeres tienen una disfunción ovulatoria y presentan fundamentalmente oligomenorreas, pero en algunas de ellas presentan polimenorrea. Además, asocian obesidad e insulinoresistencia y esto hace que se dificulte muchísimo la fertilidad. Pero ojo, no todas las pacientes SOP quieren embarazarse. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si bien tienen ciclos anovulatorios, pueden ovular y pueden embarazarse. Por lo tanto, si no quieren embarazarse, deben tener un método anticonceptivo y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Fundamentalmente los datos reportados por este hiperandrogenismo y por esta insulinoresistencia e hiperinsulinemia nos marcan de que es difícil la posibilidad de embarazarse, que aparece también abortos espontáneos. En realidad esto está bastante controvertido, sin embargo, en aquellas pacientes con ese ambiente hiperandrogénico y esa insulinoresistencia tienen un endometrio poco amigable para la continuación de un embarazo, así que se da esto, y lo que es importante es que aquella mujer que logra el embarazo la tenemos que seguir con mucha, muy de cerca, porque suelen tener retardos del crecimiento intrauterino justamente por estas características y además porque esta hiperandrogenemia puede tener implicancias en el feto, en su programación fetal, en su programming fetal, porque pueden tener partos prematuros, eclampsia, diabetes gestacional, macrosomía fetal, son características de estas pacientes en la vida adulta cuando se embarazan. Entonces es muy importante hacer un seguimiento a medida en estas mujeres. ¿Y qué es lo que ocurre cuando vemos a lo largo de la vida? Fíjense en este gráfico que me parece muy claro, es cómo empieza a balancear originariamente toda la función relacionada con el ciclo hipotálamo, hipófiso, ovárico y la fertilidad, y luego cómo gradualmente comienza a tomar importancia todo lo que está vinculado a lo metabólico. En este gráfico vemos que a la edad de 15 años lo más importante es la clínica del hiperandrogenismo y la oligoanovulación. Cuando ya la mujer entra en la etapa adulta, empieza a ser importante la infertilidad, el hiperandrogenismo y las complicaciones del embarazo. Ya empieza a la edad de la transición hacia la menopausia, el hiperandrogenismo sigue siendo importante, pero ya comienzan los trastornos metabólicos con intolerancia a la glucosa. En esta primera parte,
están los ginecólogos, los endocrinólogos y los diabetólogos. Y luego, ya en la mujer posmenopáusica, los eventos cardiovasculares, la diabetes tipo 2, y el riesgo de cáncer endometrial en las pacientes obesas sin oposición que pueda desarrollar ese endometrio y transformarse en una hiperplasia endometrial y luego en un cáncer de endometrio. Entonces, en esta etapa ya están interviniendo además los cardiólogos. Pero si ustedes observan a lo largo de toda la vida de la mujer, la especialidad que está siempre acompañando a estas mujeres somos nosotros, somos los ginecólogos. Veamos qué ocurre en la paciente a medida que envejece, en la transición a la menopausia. Sabemos que empieza a haber una disminución significativa de la producción androgénica y esta es la razón por la cual en esta etapa comienzan a regularizarse de alguna manera los ciclos menstruales. Alrededor de entre el 40 al 85% de las mujeres en esta etapa tienen sobrepeso en comparación con las mujeres que no son SOP. Tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, síndrome metabólico, alteraciones dislipémicas, alteraciones a nivel del colesterol y de los triglicéridos, lo cual potencia el riesgo de enfermedad coronaria, por supuesto de apneas del sueño. Ustedes saben que el síndrome metabólico asocia a apneas del sueño, con lo cual son las pacientes con mucho riesgo desde el punto de vista metabólico. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos, no a lo largo de la vida, sino que recibimos una paciente en esta etapa, realmente es una paciente en donde se nos complejiza no solo la transición a la menopausia, sino que tenemos que empezar a pensar los otros problemas clínicos que debemos evaluar. El sobrepeso, la dislipemia, la hipertensión, el síndrome metabólico, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la hiperplasia endometrial. Sabemos que aparece en esta etapa, se refuerza las alteraciones del tejido adiposo, que lo que nos va a generar es una reducción a nivel de la vascularización, se produce un aumento de las citoquinas, se produce un estado crónico inflamatorio que favorece el desarrollo de aún más la insulinoresistencia local, la aparición de la diabetes, digamos, como que hace un efecto dominó toda este círculo vicioso en esta etapa de la vida de la mujer. Y acá finalmente vemos cómo a lo largo de las distintas etapas se sostiene cómo aparece el hiperandrogenismo y el acné, la oligonovulación, la obesidad, depresión, infertilidad, diabetes y enfermedad cardiovascular. Pero fíjense como que hay un patrón uniforme en todo el tiempo que acompaña a estas pacientes y es la obesidad. Veamos qué pasa con la mujer en su menopausia. Dijimos que tienen un aumento de la prevalencia de hipertensión, de dislipemias, de diabetes, de obesidad central, y lo que es muy importante es que tienen un riesgo 7 veces mayor de infarto agudo de miocardio en comparación a la población general. Sabemos que el hiperandrogenismo potencia los cambios metabólicos y hormonales y expone a estas mujeres a un mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, en un estudio que se publicó en el año 2013, que evaluó un grupo de 118 mujeres que estaban entre 20 y 25 años y las fueron siguiendo cada 5 años por un periodo de 20 años, todas presentaron un aumento en todos los ítems del ATP3. Pero lo importante es que cuando se comparó la prevalencia del síndrome metabólico, no observaron diferencias al inicio y al finalizar el estudio. Por eso, lo que es interesante o es importante es cuál es el real impacto que esto tiene en lo que es la morbimortalidad de estas pacientes. Y es posible que el riesgo cardiovascular se normalice con la edad, pero que hay un subgrupo, que ese es el que tenemos que seguir, que persisten los niveles de andrógenos elevados, y ese grupo es el que tiene un riesgo cardiovascular que puede impactar en lo que es la mortalidad. Entonces, para cerrar, veamos que las características a lo largo de la vida son en la adolescente, en la posmenárquica, insulinoresistencia, tejido adiposo disfuncional, una adrenarca, una pubertad precoz; en la mujer adulta, el sobrepeso, la adiposidad visceral, las irregularidades menstruales, la anovulación, el hiperandrogenismo y el acné;
Cuando se embaraza, muchas veces es dificultoso por infertilidad, y cuando lo logra, el retardo de crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer, la diabetes gestacional, en la mujer, tanto en su transición como en su posmenopausia, el riesgo de desarrollar diabetes, dislipemia, enfermedad cardiovascular y cáncer de endometrio. Entonces, como conclusión, tenemos que decir que es una entidad frecuente donde debemos ser cautos a la hora de diagnosticarla. Ojo con las pacientes adolescentes, no rotularlas. Tener en cuenta que nuestra intervención debe ser orientada a solucionar primero el motivo de consulta, que es lo importante para la paciente. O sea, nosotros sabemos todo lo que está debajo del agua, pero tenemos que solucionar el motivo por el cual ella vino a consultar. Y no tenemos que olvidarnos de remarcar constantemente la importancia que tiene el estilo de vida saludable, proponer las conductas saludables al respecto, recordar siempre las complicaciones metabólicas que tiene a lo largo de la vida. Muchísimas gracias.